Ahora sí. Hola a todos, ¿cómo están? Hola Germán, ¿cómo Hola, estás? ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bien, gracias. Bueno, Germán, vamos a esperar un par de minutos Muy a que bien, se conecten un par de personas y comenzamos con este live. perfecto. Bueno, como introducción, igual voy a introducir al invitado en este caso, que es Germán González. Germán es un economista y máster en economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Inició su carrera como economista de la División de Estudio del Banco Central de Chile entre los años 2004 y 2008, para posteriormente desempeñarse como economista senior y subgerente de estudio en Saller y compañía. Desde esa posición dio el paso al sector público como coordinador del área macroeconómica de la Dirección de Presupuestos entre los años 2012 y 2013, participando, entre otras actividades, como secretario técnico del primer Consejo Fiscal Asesor. Luego fue economista principal del Banco BBVA en Chile entre los años 2013 y 2018, periodo durante el cual también formó parte del Consejo Fiscal Asesor del Ministerio de Hacienda, como consejero y vicepresidente. Entre marzo de 2018 y enero de 2020 se desempeñó como jefe de asesores y coordinador macroeconómico del Ministerio de Hacienda, desde donde impulsó la creación por ley del actual Consejo Fiscal Autónomo. Actualmente es coordinador del área macroeconómica del Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales, la PUC, profesor de Economía de la Facultad de Derecho y de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, y además vicepresidente del Consejo Fiscal Autónomo. No sé si me equivoqué en algo o algo más que añadir a esta maratónica carrera. No, en lo profesional, perfecto. También he hecho clases en la Católica y conocí a algunos de ustedes. En distintas universidades. He hecho harta clase desde que salí de la universidad y con mucho gusto de poder seguir enseñando. Y en lo personal, eh, ahí no dijiste nada, pero soy casado, tengo dos hijos y, y una hija que acaba de entrar a estudiar ingeniería comercial a la Chile. Así que muy orgulloso de ella. Buenísimo. Economista igual que el padre, ¿no? Vamos a ver por qué lado se va, pero al menos eligió la misma carrera base. Buenísimo. Oye, Germán, un poco para hacer un poco más amena esta entrevista, no sé si nos puede recomendar algún libro que no sea algo que lea a diario o alguna serie que estés viendo por ahora y que nos puedas compartir. Sí, fíjate que me acaban de regalar un libro, te lo voy a mostrar acá, que se llama El Juego Infinito. ¿Ya? Y solo lo voy a recomendar porque yo estaba leyendo este otro libro, que es la biografía de Elon Musk. Y aunque ustedes no lo crean, está bien relacionado, porque este libro, El Juego Infinito, se trata de cómo eh, funcionan las empresas y cómo funciona la vida como un juego no finito. Es un juego finito, para que ustedes entiendan como la idea del libro, es un partido de fútbol, que tiene reglas claras, que tiene un tiempo definido y que hay un ganador y un perdedor. Entonces, lo que plantea el autor de este libro es que las empresas exitosas son aquellas que tienen una visión de muy largo plazo y que no están pensando en ganar o perder en el corto plazo. Eh, y eso pasa, por ejemplo, con empresas como Apple, por ejemplo, o como las empresas de Elon Musk. A pesar de la volatilidad que han estado sujetas en el último tiempo, la mentalidad de Elon Musk es una mentalidad que está pensando en las generaciones futuras y no solo en ganar o perder que le vaya bien o mal en un determinado negocio. ¿Sabes por qué me gusta esto? No porque yo sea muy aficionado a los negocios, sino que más bien porque le veo una aplicación para las políticas públicas. Porque Claro. muchas veces en la discusión de políticas públicas estamos pensando en el corto plazo y eso nos lleva, a mi juicio, a cometer errores, en hacer malas reformas, porque estamos viendo esta ganancia de corto plazo cuando en general las políticas públicas deberán mirar cómo beneficiamos, cómo hacemos un mejor país para las futuras generaciones. Y creo que eso falta mucho en la discusión pública y para eso se requieren mejores instituciones más fuertes, ¿verdad? Y que tengan esa capacidad de mirar más allá del ciclo político. Creo que eso me parece interesante y es la recomendación que les quería hacer en materia de lectura. No, buenísimo. Entonces, Germán, aficionado a la lectura y series nada, ¿no?
Poco, fíjate, mi señora es más buena para la serie. La última que vi fue una bien buena, no sé si el público es para recomendarla, pero es una serie argentina que se llama El Encargado, muy buena, de un conserje, entretenida, humor argentino, de la vida cotidiana argentina de un edificio. En general me atraen harto las películas argentinas, las encuentro bien divertidas. No soy mucho de series, digamos, de mucha tecnología, ni tampoco series violentas, así que ese tipo de series me simpatizan bastante. Buenísimo. Bueno, un poco para adentrarnos a la entrevista, quería entrar con algo bien general, que finalmente nos compete a todos, que son cómo va a estar Chile en materia económica este año. Muchos ha dicho que estamos en una recesión y que muchas proyecciones así lo demuestran. En este sentido, ¿qué balance harías respecto a algo tan elemental que es el gasto público del año 2022 que recién pasamos? ¿Y cuáles son los principales hitos a destacar? A ver, yo creo que para entender lo que pasó con el gasto público del 2022 hay que ir un poquito más atrás. En 2021 eh, hubo una política fiscal muy expansiva, el gasto público creció más de 30% en términos reales, que es una cifra completamente inusual. En promedio el gasto público crece 3-4% por año, ¿cierto? Y creció 33% el año 2021. Entonces hubo una expansión fiscal muy grande. Si ustedes recuerdan, ahí estuvieron principalmente los IFE universal, ¿cierto? Estas políticas de transferencias universales que se dieron, que costaban un punto del PIB o 3.000 millones de dólares por mes, una cosa muy, muy, muy elevada, ¿cierto? Uh Difícil -huh. de financiar. Y el presupuesto del año 2022, que es donde va tu pregunta, se hizo con un ajuste fiscal muy fuerte, o sea, hubo una normalización del gasto, lo cual implicó, todavía no tenemos la cifra del cierre del 2022, pero que el gasto público cayó del orden de 25% en términos reales. Así que estos 2 años han sido 2 años bien excepcionales de crecimiento y decrecimiento del gasto público. Y lo que está ocurriendo el año 2023 es un año ya de normalización del gasto público, un crecimiento más cercano al 4%, un crecimiento normal. Y tal como tú dices, en una economía que lo más probable se va a contraer, ya partió contrayéndose a fines del año pasado, y va a tener efectivamente una caída este año, porque hay un ajuste pendiente en la economía como consecuencia del exceso de gasto que no se dio ese ajuste completamente en 2022 y que va a ocurrir en parte este 2023, y por eso vamos a tener meses de contracción económica, aumento del desempleo también durante el primer semestre de este año, y un año complejo en materia económica, sin lugar a dudas, aunque el año ha partido relativamente bien en el contexto internacional, y eso sin lugar a dudas que nos va a dar una manita. Claro, algunas veces las personas no entienden que esto es dinámico, que finalmente si bien uno puede proyectar que el 2023 puede haber una recesión como proyectan, pero si las condiciones cambian y hay estímulos desde afuera, esto finalmente pueden cambiar rápidamente las estimaciones semestre a semestre, mes a mes incluso, ¿no? Ahora, en ese mismo sentido, a veces la palabra recesión no es algo que a todos lo intuyan de la misma manera. Los economistas hablan mucho de recesión, pero eso, ¿en qué se traduce en las personas a pie? ¿En qué se traduce? ¿Cómo lo van a vivir día a día? ¿Qué pueden sentir ellos reflejado en su diario vivir? A ver, yo diría que una recesión en la práctica se traduce para las personas que son trabajadoras en menos oportunidades de trabajo, para las personas que son empresarias en menores ventas, en ventas más débiles. Yo diría que básicamente eso es lo más concreto. Cuando uno mira el escenario completo, digamos como respuesta a este exceso de gasto que comentábamos hace un rato, estamos en un escenario de tasas de interés bien altas. Entonces, si uno combina esta falta de oportunidades en materia laboral, esta alta inflación que todavía estamos viendo, ¿verdad? Que va, esperamos ir retrocediendo, pero que reduce el poder adquisitivo de la familia, ¿verdad? Con, como decía, salarios que no crecen mucho, entonces es un año difícil en materia de oportunidades laborales,
de costo de financiamiento, y para, como decía, para las empresas y para los emprendedores, un año de menores ventas, básicamente. Esa es la forma de identificar esa recesión económica o esa contracción de la actividad económica se traduce en la práctica en eso. Claro, y en esa misma línea, una experiencia relativamente cercana fue la que tuvimos en el año 2009, donde ahí hubo recesión, ¿cierto? Entonces, mi pregunta es si vamos a tener un año parecido al 2009 con respecto a habiendo recesión, es decir, dos panoramas similares, o las condiciones actuales son distintas desde tu punto de vista. ¿No? Las condiciones son distintas. Cuando uno mire los números, si uno, digamos, a priori pareciera que va a ser similar en el sentido de que vamos a tener una contracción del producto del orden de 1%, puede ser un poco más incluso, similar a la que hubo en 2009. Pero las condiciones son, yo diría, totalmente distintas, porque el punto de partida es distinto. En 2009 veníamos de una economía que estaba creciendo a un ritmo normal y ahora venimos de una economía que se sobrecalentó en 2021. Entonces, la caída del 1% se produce de un nivel distinto. Y también es distinta por otra razón, porque el año 2009 hubo una crisis financiera internacional, una crisis financiera global, que afectó al sistema financiero de forma muy significativa. Hubo varios bancos que quebraron en Estados Unidos, ¿verdad? Y en Europa. Y ese no es el escenario que estamos viendo hoy día. Lo que estamos viendo hoy día a nivel internacional es los bancos de inversión hoy día están divididos en si Estados Unidos va o no a tener una recesión este año. Algunos creen que va a haber una desaceleración solamente en Estados Unidos. Los que piensan que va a haber una recesión en Estados Unidos piensan que va a haber una recesión suave. En ese momento, en 2009, hablábamos de la mayor crisis desde la Gran Depresión. Entonces, el escenario internacional es bien distinto. Si bien vamos a tener un menor impulso externo, te comentaba hace un rato que hemos tenido buenas noticias desde el ámbito internacional. China está en un proceso de reapertura bien fuerte, que está generando harto optimismo respecto de lo que puede hacer el impulso externo este año. Incluso Europa, que se veía en una recesión impulsada por la guerra en Ucrania y por el mayor costo de la energía, está teniendo mejores cifras porque ha tenido condiciones climáticas más favorables y entonces hoy día hay menos temor de la crisis energética en Europa. Por lo tanto, si bien, como digo, al final de cuentas la caída del producto se puede ver similar al 2009, las condiciones tanto internas como externas son completamente distintas a las que hubo ese año. Perfecto. Entonces vamos a tener prácticamente algo distinto a las personas que lo vivieron y que pudieron sentir ese cambio en las condiciones de vida. Y en esa misma línea, entonces, este 2023, ¿qué va a pasar con los precios? ¿Continuarán la alza o crees que habrán baja dadas las condiciones actuales? Bueno, ahí lo que pensamos es que la inflación va a ir moderándose a lo largo del año. Ya el pic de inflación en Chile lo tuvimos en agosto del año pasado, cuando llegamos a 14,1%. El cierre del año fue 12,8%. Todavía la inflación es muy alta. Esa primera cosa, la inflación sigue siendo muy alta y va a seguir siendo alta durante los próximos meses. Pensemos que la meta de inflación del Banco Central es 3% y estamos en 12,8%. O sea, estamos más de 4 veces por arriba de la meta del Banco Central. Por lo tanto, no es un tema que esté resuelto todavía. Creo que eso es importante tenerlo en cuenta. Sin embargo, hay varias razones que nos permiten pensar que la inflación va a disminuir a lo largo del año. En la parte internacional tenemos, por ejemplo, que los principales problemas a la cadena de suministro se han ido resolviendo. O sea, teníamos primero como consecuencia de la pandemia y luego como consecuencia de la invasión de Rusia a Ucrania, tuvimos serios problemas en la cadena de suministro, ¿verdad? Costos de flete que se fueron muy arriba, se multiplicaron por varias veces. Tuvimos también eh, precios de alimentos, ¿verdad? Que subieron 60% en el caso de los granos, los aceites, que son, digamos, productos que se generan en buena medida en los países que están en guerra. Eh, y tuvimos también, en el fondo, una serie de otras presiones, ¿verdad?, derivadas de los problemas en la cadena de suministro. Y esas presiones han venido disminuyendo. Y es una buena noticia desde el punto de vista de las presiones inflacionarias.
A eso hay que sumar también la caída del tipo de cambio que hemos visto. Entonces eso reduce el precio de los productos importados. Ya hemos visto como, por ejemplo, los precios de la gasolina han empezado a bajar en Chile. Ujú. Y la inflación ha venido moderándose, ¿verdad? Todavía nos queda algo de efectos de segunda vuelta de la inflación del año pasado, ¿cierto? Vamos a ver, por ejemplo, en enero, alzas de peajes, ¿verdad? El impacto del impuesto de los servicios, ¿cierto? El IVA a los servicios que va a impactar en algunos precios. Y esos efectos rezagados, ¿verdad? Impacto en los gastos comunes, etcétera, se van a seguir viendo y por lo tanto no es una tarea, no es una pelea, diga yo, que esté ganada, ¿cierto? Todavía falta todavía por ver algunos meses de inflación alta, pero las expectativas son que a lo largo del año la inflación continúe bajando y termine el año más cercana al 5%. Incluso el Banco Central es más optimista respecto de la velocidad a la cual puede bajar la inflación. Así que yo creo que ahí hay una buena noticia. Internamente hay que sumar que la economía va a estar con una demanda más débil y por lo tanto va a haber menor presión de demanda en el escenario base, ¿verdad? Sin retiro, por ejemplo, que se pronostica para este año. Germán, en ese mismo punto, una arista que me gustaría que nos des tu apreciación, que tú tocaste, que fue el tipo de cambio. ¿Tú crees que en el 2023 nos ayudará a seguir disminuyendo estos precios o crees que esta apreciación que tuvimos, que estamos teniendo este principio de 2023 que llevamos, va a ser más bien transitoria? ¿Qué crees tú de respecto a eso? A ver, la caída del tipo de cambio que hemos tenido en las últimas semanas ha sido bien inesperada. Yo diría que nadie pudo anticipar que el tipo de cambio se iba a acercar a 800 pesos con tanta velocidad. Eh, y creo que hay una buena parte de esta caída que es permanente, que tiene efectos más duraderos, no es tan transitoria. En primer lugar, creo que lo más notable que tuvimos al cierre del año pasado fue el cambio abrupto en las condiciones de restricción a la movilidad en China. O sea, pasamos de una política de COVID cero, donde la movilidad estaba completamente restringida, a una política de apertura total. O sea, ese cambio de blanco a negro, de negro a blanco, de un día para otro, cambió radicalmente el escenario para la economía emergente, para el precio del cobre, ¿verdad? Que hoy día está cerca de 4 dólares 20 la libra, y por lo tanto para el peso chileno. Y eso yo tengo serias dudas de que se vaya a revertir. O sea, creo que lo más probable es que China no dé un paso atrás y mantenga la economía abierta y por lo tanto eso va a ser un impulso que vamos a tener durante todo este año. Y de hecho, varios bancos de inversión están proyectando que China va a crecer más de 5% este 2023 después de haber crecido 3% el año pasado. Hay un segundo factor que es relevante detrás de esta apreciación del peso que estamos viendo y que es la respuesta, digamos, de los mercados financieros al rechazo de la propuesta constitucional y a todo lo que eso significa para la moderación de las políticas públicas que se van a discutir en lo que queda de este gobierno, tanto en la Constitución como en la reforma tributaria de pensiones y otras emblemáticas. Entonces, hay una percepción tanto interna como externa de que las políticas económicas van a ser más moderadas y eso también reduce la prima por riesgo de los activos chilenos. Hay un factor que todavía está en duda y por eso no digo que toda la caída sea, digamos, duradera, y es lo que haga la política monetaria de Estados Unidos. Los mercados financieros han estado incorporando crecientemente que la Fed va a ser menos agresiva con el alza de tasas de interés y que incluso va a bajar las tasas en la segunda parte del año. Y eso está depreciando el dólar en los mercados internacionales y por lo tanto está fortaleciendo el resto de las monedas. Y eso todavía tenemos una gran duda de lo que va a hacer la Fed en las próximas reuniones. Podría ocurrir, por ejemplo, que la Fed insista con un tono agresivo respecto de su política monetaria y eso vuelva a fortalecer el dólar y en contrapartida depreciar nuestras monedas. Yo creo que todavía es un tema no resuelto y que podría generar algo de depreciación del peso. Ahora, lo que sí me atrevería a decir es que niveles, ¿verdad? Como los que vimos el año pasado, de 1.050 pesos, son hoy día muy poco probables. Incluso niveles sobre 900 pesos son poco probables, considerando un escenario en que las condiciones internas también de incertidumbre política y económica se mantienen relativamente estables. ¿Cierto? Por ahí hay sorpresas que podemos tener y que son imposibles de proyectar. Perfecto. Eh, Ahora volviendo un poco en materia más fiscal, eh, desde tu punto de vista, ¿cuál debería ser la dirección que tiene que tomar el gobierno en materia fiscal?
para que no haya impacto en la inflación este 2023? Bueno, la dirección es bien clara, ¿verdad? La dirección es consolidar las cuentas fiscales, es decir, insistir en el objetivo de reducir paulatinamente el déficit fiscal estructural principalmente y estabilizar la deuda pública. Esa es la mayor contribución que puede hacer la política fiscal para la estabilidad de precios, es decir, mantener una política fiscal acorde con los ingresos estructurales, es decir, no gastar más que la capacidad que tiene la economía de generar ingresos de largo plazo. Eso es lo que se está haciendo este año y yo creo que en materia fiscal estamos en muy buenas manos. Mario Marcel es la persona o una de las personas que más sabe de política fiscal en Chile y que por lo tanto eso nos debería dar bastante tranquilidad y nos da bastante tranquilidad. El manejo fiscal en 2022 fue muy responsable y este año, como decía al principio, el presupuesto también contempla un crecimiento del gasto moderado, ¿verdad? Que no, es difícil de criticar. Y respecto de algunas presiones que vamos a tener seguramente este año, creo que el ministro Marcel sabe perfectamente lo que hay que hacer. Me refiero a que probablemente en abril tengamos nuevos proyectos que impulsen retiros de fondos previsionales, como a principios de este año ya tuvimos estas medidas de autopréstamos, por ejemplo. Entonces, ¿cómo debiera responder la política fiscal ante ese escenario? Y en general este escenario también de alzas de precios, ¿verdad? Que generan mucha presión para la población especialmente más vulnerable. Bueno, debiera hacerlo con políticas focalizadas, y así lo está haciendo el gobierno, y dentro del marco presupuestario. Creo que esa es la, digamos, es la forma genérica de responder a presiones por mayor gasto público. Es decir, si la política respondiera con aumentos del gasto que van más allá del presupuesto, bueno, eso va a generar posiblemente mayores presiones de demanda que podrían poner en riesgo, ¿cierto?, este objetivo de reducción de la inflación que tenemos. De la misma forma que podrían poner en riesgo este objetivo políticas de retiros de fondos previsionales que inyecten demasiada liquidez en la economía, porque serían, digamos, muy contrarios, ¿cierto?, a esta política de retiro de estímulo que estamos teniendo en el país. Perfecto, entonces, haciendo resumen, eh, como se ha señalado en informes de política monetaria, este año no deberíamos ver eh, inflación que provengan de factores internos, sino más que bien por factores externos, dada el camino que se ha llevado la política fiscal este año y lo que terminó el año pasado, ¿no? Claro, déjame, la política monetaria y la política fiscal han contribuido en esa dirección. La política monetaria, el Banco Central ha subido las tasas de forma bien agresiva. Ujú. La política fiscal, como decíamos, se contrajo, redujo el gasto público el año 2022, entonces van coordinados, ¿cierto? Esto es algo que no pasó en 2021, hay coordinación de política fiscal y monetaria. Por otro lado, como decíamos, teníamos el tipo de cambio a la baja y tenemos precios externos también de transporte, de alimentos que están a la baja. Y eso, digamos, esa combinación de cosas, más una demanda interna más débil, es lo que nos permite pensar que la inflación va a ir bajando a lo largo del año. Perfecto. Déjame apartarme un poco del tema que estamos ahora y déjame pasar un poco a hablar de vivienda. Un tema bastante importante este último año 2022 y 2023, que probablemente va a ser un tema importante. Eh, las tasas de interés para la compra de vivienda son un determinante al momento de comprar una vivienda. Previo al estallido social se registraron valores mínimos, incluso menores al 2% promedio, hoy está sobre el 4%, y además, según un informe elaborado en 2022 por el Centro UC de Políticas Públicas en Chile, existe un déficit habitacional de 640.000 viviendas. Desde tu punto de vista, ¿cómo ves tú las tasas de interés de crédito hipotecarios en 2023? ¿Crees que sea un buen momento para comprar durante el año o crees que las condiciones mejorarán recién en 2024? A ver, bueno, efectivamente las tasas de interés de los créditos hipotecarios han subido con mucha fuerza. Yo creo que eso es una combinación de dos grandes cosas, pueden haber más, digamos, pero primero, el aumento de tasas de interés por parte del Banco Central, si bien son las tasas de política monetaria son de corto plazo, también impactan a las tasas de interés de largo plazo en alguna medida. Por lo tanto, hay algo de eso, de esta política monetaria muy contractiva que estamos siguiendo. Pero
pero las tasas de interés hipotecaria empezaron a subir antes, principalmente con los retiros de fondos previsionales, que lo que hicieron fue restar liquidez al mercado, ¿verdad? Que parte de estos ahorros, ¿verdad?, que están depositados en la AFP, digamos, están invertidos en el mercado inmobiliario como créditos hipotecarios, y al retirarse, ¿verdad?, cerca de 50.000 millones de dólares, una cifra muy, muy significativa, del mercado financiero, bueno, entonces hubo menor liquidez disponible y eso elevó el costo del crédito y aumentó las condiciones que empezaron a exigir los bancos para dar un crédito hipotecario. En la medida que no volvamos a ese escenario de retiros de fondos, ¿verdad?, y que la política monetaria empiece a normalizarse, este año debiéramos ver bajas en las tasas de los créditos hipotecarios, con mayor claridad en la segunda parte del año. Y estas bajas debieran continuar a lo largo del 2024. Hoy día las tasas de interés, como tú bien dices, están en niveles altos y por lo tanto es caro conseguir un crédito hipotecario. Las condiciones, digamos, como decía, si es que no se repiten retiros de fondos pueden mejorar. Y desde ese punto de vista también las políticas que se están implementando, como esta garantía para el 10% del pie, a mí me parece una política correcta, que va a ayudar a muchas personas a conseguir esa primera vivienda, eh, digamos, porque va a tener una garantía del Estado que va a ser, digamos, más fácil, ¿verdad?, conseguir el pie para comprar una vivienda. Y desde ese punto de vista creo yo que digamos, una política prioritaria debería hacer este gobierno, y me parece que en parte lo está haciendo, es efectivamente permitir que las personas tengan acceso a la vivienda, superar, ¿verdad?, los problemas en materia de campamentos. O sea, es una política social que es muy importante, pero que además genera inversión, genera empleo, moviliza recursos, y que ahí la política pública, la inversión por el sector público y las alianzas públicas-privadas pueden hacer algo muy interesante, ¿verdad?, para satisfacer ese problema que es social y que también es económico. Perfecto. Entonces, hay que esperar entonces que las condiciones mejoren a final de año, pero finalmente va a depender un poco del impulso público-privado, que tan acceso puedan existir a la vivienda propia. Germán, vamos a pasar un poco a preguntas que nos hayan hecho en el chat, porque por mi parte ya abordé los temas, así Perfecto. que vamos a ver un par de preguntas y terminaríamos el live. Uh-huh. Da un segundo, voy a verlas por orden. Bueno, aquí preguntan un número con respecto al gasto público, pero no sé si te acuerdas de esto. Preguntan por si esos números normales del 4% es sobre la base de los años anteriores que ya venían con un incremento importante. Si es así, entonces la contracción del gasto público no es tan real a un año normal. Yo sí me acuerdo de los números. Entonces, la historia es que, bueno, efectivamente el gasto público viene creciendo en términos reales, si tú piensas entre el 2016 y el 2019, en torno a 4%. A eso Ujú. me refiero que el crecimiento pre-estallido, ¿verdad?, pre-pandemia, ese era el crecimiento del gasto entre 4 y 4,5%. Antes, si uno toma periodos más largos, el crecimiento del gasto incluso más alto. Entonces, efectivamente, el gasto viene creciendo, la economía también crece, entonces como porcentaje del PIB se mantiene más o menos estable. Pero yo diría, cuando uno mira la serie larga, las grandes fluctuaciones se produjeron en el 2021 y el 2022. Como decía, cuando en el 2021 el gasto crece 33% y el 22 cae 25%. En términos reales, no volvemos, ¿verdad?, a los niveles previos, ¿verdad?, pero se normaliza el nivel de gasto. Solo para tener una referencia, el año 2009, ¿cierto?, el año de la crisis financiera internacional, el gasto creció 16,5% en términos reales. Y después nos ajustó con la misma fuerza. Entonces, yo entiendo quizás la preocupación de la persona que pregunta, porque efectivamente el gasto como porcentaje del PIB ha ido creciendo. Y bueno, sabemos que, o digamos en la discusión pública, lo que hay es que se necesita, ¿verdad?, una mayor
presencia del Estado en salud o en pensiones. Estamos discutiendo una reforma de pensiones que va a aumentar el gasto público. Sabemos los problemas que hay en materia de salud, hablamos de vivienda, y por lo tanto hay una creciente presión para que el gobierno gaste más. Por otro lado, estamos discutiendo una reforma tributaria, pero ahí básicamente desde el punto de vista técnico lo que uno puede decir es que, bueno, el gasto público puede aumentar solo en la medida que tengamos mayores ingresos permanentes. Y por eso es importante, ¿verdad?, que las políticas públicas se preocupen también de aumentar la capacidad de crecimiento de la economía, ¿verdad? Y también de mejorar la eficiencia del gasto, o sea, que gastemos bien y que no derrochemos, ¿verdad?, los recursos que tengamos, ¿verdad? Un gasto eficiente junto con un mayor crecimiento económico es lo que puede hacer que el gasto público sea sostenible en el tiempo. Claro. Otra pregunta que acá nos llega, que acá obviamente te puedes explayar mucho, pero puedes acotarlo, es, creo que ahí te ve la pregunta, ¿no? La lees abajo, dice, ¿cómo ven la propuesta de reforma tributaria? Es una lista muy grande, entonces, pues, No, pero en breve, bueno, yo creo que hay una cuestión importante que tener en cuenta en las reformas del gobierno, y es que el gobierno no tiene mayoría en el Congreso. Y por lo tanto, y lo que ha hecho con la reforma tributaria y con la reforma de pensiones es enviar al Congreso una reforma que al gobierno le satisface, ¿verdad? Como marcando y respondiendo a lo que se prometió en el programa de gobierno, que me parece legítimo. Pero como no hay mayoría en el Congreso para aprobar esas reformas, ambas van a tener que cambiar mucho en la discusión que se dé principalmente en el Senado, no tanto en la Cámara de Diputados. Eh, y lo que se espera, ¿verdad?, es que ambas reformas se moderen bastante en la discusión en distintos aspectos. Como me preguntan por la reforma tributaria, por ejemplo, hoy día se acaba de aprobar en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados el impuesto al patrimonio, por ejemplo. Y el impuesto al patrimonio es una medida que yo diría casi transversalmente no es apoyada, ¿cierto?, por los técnicos, y por lo tanto es muy probable que se caiga en el Senado. Eh, y básicamente todas las propuestas, ¿verdad?, que impactan negativamente al mercado de capitales eh, o a la inversión, probablemente van a ser moderadas en la discusión en el Senado, porque, digamos, en mi opinión, no hubo mucho resguardo de los incentivos a la inversión y al desarrollo del mercado de capitales en la reforma que se presentó, porque las prioridades del gobierno eran distintas, ¿verdad? Y como digo, son legítimos, pero lo que va a tener que ocurrir en la discusión en el Senado es que se resguarden esos elementos, ¿verdad? Eh, Básicamente lo que va a hacer la oposición es tratar de introducir cambios que permitan que el mercado de capitales siga funcionando, desarrollándose, y que la economía siga teniendo inversión y siga siendo atractiva para el flujo de capitales. Lo mismo pasa con el royalty minero, que indirectamente está relacionado con la reforma tributaria, ¿verdad? No solo el objetivo debiera ser recaudar, ¿verdad?, como se planteó inicialmente la reforma, sino que también permitir que la economía, como digo, siga creciendo y generando, ¿verdad?, mayor capacidad de generar ingresos fiscales a futuro. Yo creo que eso es lo que le falta a la reforma, y ese es mi diagnóstico bien general. perfecto. Y acá una última pregunta y con esto concluimos. Algo que es reciente, que creo que ahí va a aparecer, que esto se escapa un poco del tema, pero finalmente una breve apreciación de cómo de A una ver, idea de una única latinoamericana. súper interesante. A ver, yo diría que, a ver, para los que no saben, los que no han escuchado todo el detalle, esta es una propuesta que surgió ayer entre Brasil y Argentina para hacer una moneda común, no una moneda única. ¿Qué significa eso? Que quieren crear esta moneda y aparte seguir teniendo el real brasilero y el peso argentino, ¿verdad?, en paralelo. No es que vayan a abandonar estos países su moneda por una tercera moneda. Eh, y básicamente esto es una propuesta que ya surgió en 2019 y que se viene discutiendo hace tiempo y que no ha avanzado, no ha avanzado. Y eventualmente podría funcionar. La primera lectura que hay es que si uno mira Brasil y Argentina son dos economías muy distintas. La inflación en Brasil, por ejemplo, es menos de 6%, en Argentina es cercana a 100%.
Y, digamos, con todo el ruido que hay en Brasil, la institucionalidad, el mercado financiero, el mercado laboral funciona mucho mejor, es más flexible que lo que ocurre en Argentina. El sistema de precios es distinto. Entonces, son dos economías muy distintas y por lo tanto, la creación de esta moneda, a mi juicio, favorece principalmente a Argentina, ¿verdad? O sea, la creación de esta moneda es un subsidio, ¿verdad? Que se generaría desde Brasil a Argentina, si es que pensamos en estos dos países primero. Y luego si pensamos en que esta moneda, ¿cierto?, se extienda al resto de América Latina, bueno, ahí la teoría económica plantea que se tienen que cumplir ciertas condiciones para que funcione una moneda común en una región en particular. Solo para poner en contexto, cuando pensamos en una moneda común, pensamos en el euro, ¿cierto? Que es una moneda común en países que son bastante más homogéneos que los países de América Latina. Y hay otras uniones monetarias que están en África y otras en Centroamérica, por ejemplo. Eh, pero hay pocos ejemplos de uniones monetarias que funcionen bien. Y por lo tanto yo no creo que, digamos, dadas las diferencias que hay en los países de América Latina en su estabilidad macroeconómica, sus instituciones, ¿verdad? El funcionamiento de los mercados, los shocks que recibimos los distintos países, la forma en que respondemos a esos shocks, somos tan distintos, ¿verdad? Que no aplica, ¿verdad? Digamos, no están las condiciones para tener una moneda única. Ciertamente, Chile ni siquiera debiera pensar, ni siquiera debiera evaluar, porque he escuchado que las autoridades están hablando de evaluar esa nueva moneda. Yo creo que sería una pérdida de tiempo, tenemos cosas más importantes de que preocuparnos y ni siquiera debiéramos considerar la posibilidad de tener una moneda única con América Latina y al contrario, ¿cierto? Debiéramos preocuparnos cómo expandir más nuestro comercio con Asia, Europa y América del Norte, porque la región, ¿verdad?, tiene algunos atributos, pero está mucho más atrasada, mucho, digamos, con mayores problemas que nosotros como para pensar en compartir una moneda que para Chile yo creo que sería solamente costos y ningún beneficio. Perfecto. Esas son las preguntas que me hicieron llegar. Bueno, darte las gracias, Germán, por el valioso tiempo que nos has dado. Y bueno, también darle las gracias a los que nos vieron durante este live. Y bueno, que los dejamos invitados al siguiente. Y muchas gracias, Germán. No sé si tiene algo más que agregar, pero eso sería por mi parte. Solo muchas gracias por la invitación y felicitarlos por la iniciativa. Encantado de compartir ideas con ustedes cada vez que lo quieran. Muchas gracias. Gracias, Germán. Nos estamos viendo. Que estés bien. Chao, que estén muy bien. Chao, chao.